Bien, en este video vamos a hablar acerca de las interfaces en Java, cómo se implementan y para qué sirven. Una interfaz en Java es útil, de verdad sirve. Vamos a decir más adelante que eso es correcto. Sin embargo, como vemos en la lectura, una interfaz define un tipo, al igual que cualquier clase define un tipo, o se va a definir un tipo de objeto en el heap más adelante. Pero en específico, las interfaces no generan ningún tipo de método concreto, sino que todos los métodos son métodos, si se puede decir de alguna manera, y así es correcto, todos son abstractos, de tal manera que ninguno se implementa. Entonces, ¿qué se gana con las interfaces en Java? Bueno, se gana alcanzar la abstracción. Y podemos decir que abstracción es sacar lo más relevante o lo relevante de una entidad o de un objeto. También la herencia es la interfaz, perdón, es la implementación de herencia en Java, al igual que las clases abstractas. La única diferencia, como lo vamos a ver más adelante, es que en el caso de las clases abstractas hay que poner la palabra reservada extends, pero en el caso de las interfaces sería implements, que en el ejemplo lo vamos a poder desarrollar. Como dijimos, esto solamente provee eh, métodos vacíos y las clases derivadas son las que deberían de implementar o desarrollar estos métodos. Una interfase es una clase completamente abstracta, lo dijimos en el slide anterior, porque básicamente la diferencia con las clases abstractas es que las clases abstractas pueden tener métodos concretos, o sea, métodos que llevan programación, que llevan algún tipo de implementación. Sin embargo, las interfaces no poseen en absoluto ningún método que sea un método concreto. Por lo tanto, las interfaces son completamente abstractas. Ahora, hay tres ventajas. Vamos a ver dos aquí y una después. Una de las ventajas principales de la herencia es porque permiten en las interfaces la existencia de variables polimórficas. Cuando hablamos de variables polimórficas y también la invocación de métodos polimórficos, nos estamos refiriendo a que pueden tomar hasta cierto punto, y así es, diferentes formas. Por ejemplo, como vimos en el ejemplo de las clases abstractas, una nota puede tomar la forma de nota de crédito o de nota de débito. Y a través de las interfaces se hace exactamente lo mismo. Es importante a nivel de teoría de objetos que se puede separar la especificación de una clase. Eso es una interfaz. O sea, ¿qué hace esa, qué tiene que hacer esa clase posteriormente? Porque solamente la definición de los métodos, no es la implementación de los mismos. Y otra cosa es la implementación, o sea, cómo lo hace. Entonces, una clase, por ejemplo, nota, siendo una interfaz, te dice qué hace esa clase o qué debe de hacer, pero no lo implementa de ninguna manera. Pero sí, la nota de crédito o la nota de débito te dice cómo lo tiene que hacer cada una de ellas. De tal manera que de un mismo padre, hablando en términos de herencia, podemos decir que cada hijo va a hacer lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, siguiendo la normativa del padre. Ahora, esto se ha comprobado que se pueden generar programas más robustos con menores errores debido a que le estás diciendo a las demás clases derivadas qué es lo que tienen que hacer. En el API de Java podemos encontrar un ejemplo entre muchos que hay con la interfaz list, que la interfaz list sabemos que es una colección y esta colección puede ser implementada de diferentes maneras, como por ejemplo ArrayList o Linked List, o de otras formas también que se puede realizar. Una de las ventajas también, que fue la tercera que les había hablado, es que las interfaces permiten declarar constantes que van a ser disponibles en todas las clases derivadas que implementen la interfaz. De tal manera que no va a ser necesario en cada una de las clases derivadas declarar estas constantes porque ya la interfaz o el padre la tiene declarada. Muy bien, ahora podemos decir que, en resumen, que
las interfaces definen los métodos que se van a implementar junto con su firma en las clases derivadas. ¿Ok? Se definen métodos, se definen atributos en las interfaces, que son constantes, por cierto, y en las clases derivadas ahí es donde se implementa. En las interfaces se definen los métodos junto con su firma y cuando hablamos de firma decimos que si el método va a devolver algún tipo de, de objeto, si el método va a recibir parámetros o no va a recibir, a eso nos referimos como firma. Al igual que las clases abstractas, también las interfaces no se pueden instanciar, en otras palabras, no se puede hacer unión de ellas. También los métodos en una interfase por defecto, aunque nosotros no declaremos un método public o abstract, ya está así por defecto. Con solamente poner el nombre del método es como si nosotros pusiéramos public, abstract y el nombre del método. Así que por defecto ya están así declarados. Lo mismo que los atributos, aunque usted solamente declare el nombre del atributo, él por defecto va a poner como si fuera public static final, de tal manera que aunque usted lo declare o no lo declare, así van a ser. De otra manera, es que son constantes. No se va a poder modificar el valor en ningún momento. Hay algunas consideraciones importantes sobre la interfaz. Las interfaces, número uno, es necesario que las subclases o las clases derivadas, por obligatoriedad o mandatoriedad, tienen que implementar o sobreescribir todos los métodos de la interfaz. En otras palabras, no puede haber una clase derivada que implemente una interfaz con alguno de los métodos no implementados o sobrescritos de esa interfaz. La segunda cosa es que nos permite en una clase derivada implementar más de una interfaz. Separados por cómodas, nosotros podríamos eventualmente definir una, dos o tres interfaces de las cuales nosotros estamos implementando. Y a diferencia de las clases abstractas, las interfaces no tienen constructores. ¿Por qué no tienen constructores? Bueno, porque las clases abstractas sí pueden tener métodos concretos y atributos concretos. Sin embargo, las interfaces no existen ni atributos concretos ni métodos concretos. Por lo tanto, no existe la capacidad de tener constructores en las clases o en las interfaces. Veamos uno de los ejemplos más sencillos en interfaces. Sigamos con el ejemplo del video anterior de clases abstractas, pero ahora con las interfaces. La entidad figura o la interfaz figura, veamos que ahora no tiene por el momento ninguna constante. Antes existía una, ahora no existen constantes y solamente tienen un método abstracto que se llama calculateArea y lo que hace es devolver un double. Tenemos las otras dos clases derivadas. La primera es square y aquí estamos aplicando polimorfismo al mismo tiempo. La primera es square, tiene un atributo privado concreto de la clase square de tipo double y por supuesto debe implementar, como dijimos anteriormente, con carácter obligatorio el método de esta forma con la misma firma. Y circle por su lado tiene su método privado radius que también es de tipo double y debe implementar por fuerza también el método calculateArea que devuelve un double. Ahora veamos la declaración de cada una de ellas. En el caso de la interfase, podemos hacerlo de estas tres maneras. Declarar el public interface y el nombre de la interfaz, en este caso es figure, y declarar su método como public abstract double, que es el valor que devuelve, y el nombre del método calculateArea. La firma en este caso no tiene ningún parámetro. Sin embargo, como hemos dicho anteriormente, bueno, y también por defecto, podríamos no poner el public abstract, perdón, porque ya por defecto en las interfaces todos los métodos son public y son abstract. De igual manera, también podríamos por defecto no poner public, ya que en el caso de las interfaces se sobreentiende de que son públicas. Ahora en la implementación, si declaramos nuestra clase
como tal, normal, public class, el nombre de la clase es circle, la palabra reservada es Java implements y decimos cuáles son o cuál es la interfaz que vamos a implementar. En este caso es figure y podríamos poner unas comas, como les dijimos anteriormente, para poder implementar dos, tres o varias interfaces. Está el atributo privado de tipo double radius. Declaramos el constructor y en el constructor, si recibimos el radius o el radio, lo asignamos y hacemos el override diciendo entonces la firma public double calculate area. No hay ningún parámetro por el momento y vamos a retornar un double que sería math.p por radius por radius. Y con eso entonces podríamos decir que este es uno de los ejemplos más sencillos en el cual podemos ver la implementación de una interfase. Intentemos ahora hacer un ejemplo más concreto para poder entender el manejo de las interfaces. Pensemos en las facturas. Las facturas existen básicamente dos tipos, facturas de contado y facturas de crédito. Disculpen que no lo tilde nuevamente por tener el idioma en inglés. Muy bien, en las facturas de contado lo que nosotros hacemos un registro de la cantidad que ingresó o del monto en colones o en dólares a cajas. Es lo que nosotros básicamente registramos. En el crédito es diferente porque nosotros hacemos un registro de una cuenta por cobrar, debido a que como se lo estamos dando a crédito, lo va a pagar a 15, a 22 días, a un mes, a una semana, depende cómo tengamos registrado nuestro cliente. Entonces, además de esto, y para dar de una vez el ejemplo más completo que vamos a hacer adelante, cada una de las facturas también necesita un registro contable. Un registro contable. Este registro contable se da a nivel de un asiento, que se le llama. En el asiento nosotros lo que hacemos básicamente es decir cuáles cuentas nosotros afectamos del débito y del crédito para hacer este registro contable. Entonces empecemos con la parte de las facturas. Entonces, para poder generar una interfase que nos va a decir qué es lo que tenemos que implementar y no cómo hacerlo, entonces declaramos la interfase facturas. Factura. Okay, muy bien. Vamos a hacer la declaración de dos tipos de impuestos. Recuerden que todos los atributos de una interfase son en realidad constantes. Y para ello son public, static y final. Double, y a este le vamos a poner el impuesto, vamos a ponerle impuesto sobre ventas, pero dejémoslo como impuesto. Ese es el impuesto más normal que existe. Y para que vean que funciona también, podemos declarar sin public static final, nada más declaramos double IVA, que es el nuevo impuesto de valor agregado. Muy bien. Este impuesto nosotros sabemos que es de 13 y este depende, puede ser 2, 4, 1% de acuerdo a la ley. Para ello, entonces vamos a decirle que esto es un 13% y el IVA va a ser igual, vamos a poner un 4%. Muy bien. Aquí estamos poniéndolo expresamente y aquí no lo expresamos, pero va a ser exactamente lo mismo. En el caso de los métodos, todos son public abstract, como vimos en las presentaciones adelante, en la presentación adelante, y vamos a decir que lo que va a devolver es un double y vamos a decirle calcular impuesto. Bien, en este caso la firma nada más no trae ningún parámetro por cuanto lo vamos a dejar con el monto recibido de la factura. Y como todos son public abstract, no lo vamos a hacer sino que vamos a decir que no lo vamos a expresar y va a ser exactamente lo mismo. A este le vamos a decir calcular IVA.
Muy bien. Con esto ya tenemos nuestra interfase, compilamos, le decimos que lo salve, compilación completa. Muy bien. Vamos a hacer entonces una implementación de la factura y vamos a llamarle a esta entonces public class contado, porque va a ser una factura de contado. Y le vamos a decir entonces que ella implementa factura. Muy bien. Quisiera que vieran algo interesante. Si yo compilo, voy a salvar, ella me va a dar el siguiente error y me va a decir contado, que es quien está implementando la factura, no es una clase abstracta y no está sobreescribiendo los métodos abstractos calc, IVA en factura. Ahora, si yo, por ejemplo, pusiera que esto es abstract y lo compilo, ya no me da error. ¿Vieron qué interesante? No me da error porque recuerden que al ser abstracta, no, las clases abstractas no tienen eh, obligatoriedad de sobreescribir esos métodos. Pero no es nuestro caso. Simplemente era para que ustedes lo vieran. Compilemos y nos va a dar el error. Muy bien, vamos a declarar entonces un, eh, un atributo de esta clase, private double, y le vamos a llamar monto. Este en realidad es el monto de la factura. Hagamos también el set y el get. Public void set monto. Muy bien. Y en set monto entonces nosotros vamos a recibir como parámetro un monto. Y podemos decir entonces que this.monto es igual a monto. También declaramos public double get monto. Muy bien, y en este get monto lo que hacemos simplemente es un return de monto. Excelente. Para ahorrar un poquito de espacio voy a dejar estos corchetes en la parte de arriba. Okay, muy bien. Ahora a continuación nos dijo que teníamos que implementar, veamos el primer error, que teníamos que implementar calc IVA, calcular IVA. Muy bien, así que como es obligatorio implementarlo, entonces yo digo public double calc IVA, no tenía ningún parámetro, y entonces aquí yo puedo implementarlo con la lógica que yo quiera, de tal manera que yo le voy a decir entonces que retorne, que va a retornar, entonces el monto de la factura por el impuesto del IVA, que el impuesto del IVA es esta factura que se llama, perdón, esta variable que se llama IVA, que es una constante en la interfase. Así que todas las clases derivadas lo pueden utilizar. Muy bien. Igual voy a aprovechar espacio. Compilo y me va a dar otro error. ¿Cuál es el otro error que me da? Al no ser una clase abstracta contado, me dice que no he hecho el override de calc impuesto. Simplemente por ahorrar tiempo vamos a copiar esto. Muy bien. Y entonces nos dice que tenemos que tener un public double calcular impuesto. Y entonces podemos hacerle igual un return. Vamos a aprovechar esto que está acá. Y sería el monto por impuesto, que es la constante por impuesto. Muy bien. Compilamos y podemos ver que hemos llevado a cabo perfectamente una interfase llamada factura, el cual tiene dos constantes, dos atributos que son constantes. Uno es llamado impuesto, es un 13%, y otro es llamado IVA, que es un 4%. Y la declaración del qué tiene que hacer, que calcular impuesto y calcular el IVA. La factura de contado implementa esa factura. Ella ya concretamente puede tener los métodos que guste, pero por obligatoriedad tiene que implementar calc IVA y calc impuesto. Recuerden lo que habíamos dicho, que
simplemente por un asunto de compilador, es importante ponerle esto, el override, para que el compilador sepa que se está sobreescribiendo estos métodos, pero no es obligatorio. ¿Okay? Vamos a poner esto por acá, compilamos y compila sin ningún problema. Muy bien, por un asunto de orden, vamos a cambiar la clase contado por factura contado. No es nada más que para poder tener factura contado y factura de crédito. Compilamos y compila perfectamente. Con el objetivo de hacer la factura de crédito, copiamos esto, hacemos una nueva clase y llamamos factura de crédito. Muy bien. Tiene igual su monto, setea el monto, obtiene el monto, hace el override del cálculo de impuesto, deriva y el cálculo de impuesto normal del 13%. Y todo esto debería de compilar sin ningún problema. Muy bien, así como lo hemos compilado, compila sin ningún problema. Una de las cosas que se nos olvidó, por si en el constructor quisiéramos setear el monto, sería entonces declarar este constructor, factura crédito. Muy bien. Y aquí él recibe como parámetro un double, un monto. Y entonces decimos this.monto es igual a monto. Compilamos y perfecto. Muy bien, ahora también esto vamos a copiarlo para tenerlo como más estructurado o igual a la clase de factura contado. Y ya las tenemos igual, compilamos y vamos a compilar sin ningún problema. Muy bien, ¿qué nos queda ahora por hacer? Bueno, hemos visto que tenemos comportamientos diferentes a través de esta implementación, pero no hemos visto una implementación doble o una implementación de varias interfaces. Por lo tanto, vamos a hacer una interfaz más, como para ahorrarnos tiempo. Copiamos este código, vamos a darle New, y vamos a hacer una interfaz que se llama asiento. Este es el asiento contable del cual yo les hablé. Y para el caso del asiento, no necesito más que declarar el método que no va a devolver nada porque simplemente es un registro de un asiento contable y se va a llamar registro. Muy bien. Aquí compilamos, llamamos asiento y perfecto. Para lo cual, tanto en la de contado como en la de crédito, empecemos con la de contado que fue la que hicimos, por comas, como dijimos, vamos a implementar asiento. A la hora de compilar nos va a dar el error y nos dice que factura contado no es abstracta y por lo tanto no está sobreescribiendo el método registro en asiento. Así que vamos a realizarlo y le decimos @override y damos un public void registro. ¿Y qué vamos a hacer en el registro del asiento? Bueno, por el momento simplemente vamos a hacer un system.out.println y le vamos a decir se registran los asientos para la factura de contado. De tal manera que si quisiéramos, si esto fuera un sistema, digamos que real, pues lo que tendríamos que hacer básicamente es el registrar las cuentas de débito y crédito
nuevamente perdón por las tildes, las cuentas de débito y crédito afectadas. Muy bien. Okay, compilamos y compila sin ningún problema. Debido a que la factura de crédito también vamos a hacer la que implemente asiento. Recuerden lo que estamos haciendo aquí. Estamos diciendo que necesitamos decirle a esta clase qué es lo que debe hacer. Lo que debe hacer es implementar los métodos de factura e implementar el o los métodos de asiento. El cómo hacerlo es lo que estamos haciendo aquí adentro. Pero ¿por qué esto es orden? Esto es orden porque en los sistemas grandes, entonces, al hacer este implements, le podemos decir a los programadores qué es lo que deben de hacer las clases y ellos deben guiarse por los métodos abstractos o las interfaces para poder realizarlo. Muy bien, vamos a darle control V, ya que va a ser básicamente muy parecido. Vamos a declarar el registro y en este caso se registran asientos para factura de crédito. Muy bien. Y entonces aquí se registran las cuentas de débito y crédito afectadas. Y además, si fuese un sistema real, entonces creamos el movimiento llamado cuenta por cobrar al cliente. Hagamos algo para poder dejarlo, para poder ver la diferencia. Aquí vamos a hacer un control C, control V para que se vea la diferencia. Además de registrar los asientos para la factura de crédito, se crea la cuenta por cobrar al cliente. Muy bien. Y con esto solamente nos faltaría probar básicamente el funcionamiento en una clase de prueba. Bien, vamos entonces a probar todo lo que hemos hecho en este ejemplo de interfaces, para lo cual vamos a hacer entonces una clase prueba factura, le vamos a llamar. Muy bien. Creamos el método main, perdón, static void main. En el main declaramos los argumentos que van a pasar como un vector de strings. Y ahora entonces si decimos lo siguiente: factura contado FC, F contado, ¿no?, es igual a un new de factura contado. Ya que hicimos el constructor, no utilicemos los set y los get, por lo menos el set en este momento, y digámosle que el monto va a ser de 100.000 colones. Recordarles que si intentamos hacer algo como esto, factura F es igual a new factura, eso nos tiene que dar error. Guardemos esto y compilemos. Debido a que factura es abstracta, o sea, es una interfaz y no puede ser instanciada. Esto lo hacemos con el fin de probar y revisar que toda la teoría es correcta. Muy bien, aprovechemos también, creemos factura de crédito, factura de crédito, F crédito es igual a factura crédito, y en este pongámosle 50.000 colones. Vamos compilando, nos compila perfecto. De tal manera que podemos hacer un system out.println, y voy a dejarlo así con el objetivo de copiarlo un par de veces más. Para poner entonces aquí
monto impuesto de ventas de la factura de contado. Muy bien. Y le decimos que sería F contado punto, y el método se llamaba calc impuesto para el de ventas. Calc impuesto. Calc impuesto. Si no me equivoco, la primera es con minúscula. Compilamos y corre muy bien. En el segundo caso, hacemos lo mismo, pero impuesto del valor agregado para la factura de contado, y esta se llamaba calc IVA. Muy bien. Entonces, calc IVA. Muy bien. Aquí tenemos ya todo nuestro código y lo vamos a compilar y a probar. Y muy bien, impuesto de ventas para contado con 13%, muy bien. Estamos hablando entonces de 13.000 y un 4% de los 100.000, estamos hablando que son 4.000. Muy bien. Ahora nos queda para probar esta implementación de interfaz, básicamente hacerlo para la de crédito. Disculpen porque este error lo da muchas veces Doctor Java para la Mac. Muy bien, esto sería factura de crédito y esto sería para la factura de contado. Con el objetivo de ordenarlo bien. Factura de contado. Muy bien, impuesto de ventas de crédito, y en lugar de F contado sería F crédito, y lo mismo para acá, crédito. Muy bien. Crédito. Compilamos, corremos y excelente. Si aquí son 13.000, aquí debería darnos la mitad, 6.500, y si aquí son 4.000, debería darnos la mitad, 2.000, ya que pusimos 100.000 para la de contado y 50.000 para la de crédito. Todo está funcionando muy bien. Y por último, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Para probar que todo está correcto, hacemos entonces un systemout.println y entonces le decimos lo siguiente. Nos queda un método para probar en contado que se llama registro, y en el de crédito también. Entonces, registro de contado, le decimos más fcontado.registro. Muy bien. Y exactamente esto mismo vamos a hacer para la de crédito. De tal manera que hacemos un systemout, registro de crédito, y le decimos fcrédito.registro. Bien, compilemos y corremos y vamos a ver que nos está dando problema. Dice registro system.out.println, registro contado, fcontado.registro. Revisemos a ver. Se llama registro. Sí, muy bien. Y no es necesario hacer un system out print line. Ese es el problema. Porque ya ellos tienen sus propios system out print line. Muy bien. Entonces aquí también es exactamente lo mismo. Compilamos y corremos. Y entonces podemos ver a continuación toda la salida, 13.000, 4.000. Se registran los asientos para la factura de contado, 6.500, 2.000. Se registran los asientos para la factura de crédito y se crea la cuenta por cobrar del cliente.
Con esto entonces podemos dar por finalizado nuestro ejercicio y además probando de que toda nuestra teoría es correcta.